Por toda Europa se recrudecen los ataques a los diferentes, en especial a la gente de izquierda. Esto ocurre en fiestas populares, en sedes de partidos políticos y sindicatos o simplemente en la calle. La extrema derecha está envalentonada y el problema es que la gente decente está perpleja. La derecha venezolana no está dispuesta a reconocer el resultado de las elecciones y en Brasil o Colombia amenazan con tumbar a los presidentes de izquierda si son desobedientes. ¿De dónde han salido tantos fascistas? Una foto de Giorgio Almirante, un político fascista, seguidor de Mussolini, cuelga en el despacho de la actual primer ministra, Giorgia Meloni. No le produce ningún tipo de vergüenza porque el dolor de la Segunda Guerra Mundial ya no se nota. La Academia no se pone de acuerdo en lo que sea el fascismo. ¿Cuáles son las diferencias con el nazismo, con el franquismo? Si se emparenta con el Ku Klux Klan, con el racismo norteamericano, si pertenece al mismo grupo que los que persiguen a los homosexuales, cuáles son sus relaciones con las religiones, en especial con sus derivas autoritarias, si su nacionalismo, que es una constante, conduce inevitablemente a la guerra, si puede sobrevivir sin enemigos. Son muchas preguntas que pueden llevar a paralizarlos. Sin embargo, hay algunas cosas que comparten todos los fascismos. Los posfascismos, las extremas derechas o como queramos llamar a estos autoritarismos. Porque todos forman parte de un aire de familia que confunde siempre a sectores de la izquierda, pero que nunca lleva a error a la derecha. La derecha española nunca ha dudado, por ejemplo, de Bukele, el presidente de El Salvador. La derecha venezolana nunca ha dudado de Netanyahu, ni siquiera durante el genocidio de Palestina. La derecha norteamericana sabe que Milei es su amigo. De la misma manera que la derecha brasileña siempre miró con cariño a Pinochet y a Videla, que a su vez siempre miraron con respeto a Franco, que fusiló a 200.000 españoles una vez terminada ya la guerra, solo como castigo. La derecha española tampoco ha dudado de Franco nunca, aunque a veces lo haya ocultado por cuestiones electorales. Vienen de ahí y saben que no pueden negar sus propios orígenes. Por eso en España Federico García Lorca sigue siendo un desaparecido. Lo fusilaron al comenzar la guerra en 1936 y todavía no hemos sabido encontrar sus huesos. La derecha española hace campaña en España contra la izquierda, apoyando a María Corina Machado. En fin, que también se hace cómplice de la desaparición de Lorca. Hay en el fascismo siempre un aire de familia, que como le ocurre a los aristócratas, se reconocen entre ellos, con todas sus diferencias. Como decía Humberto Eco, hay una suerte de fascismo eterno. Son diferentes. Unos serán imperialistas, otros lo contrario. Siempre ha habido sectores anticapitalistas en el fascismo, igual que grandes alianzas con el gran capital. Unos han sido racistas, otros también, aunque un poquito menos. Pero todos se reconocen en algún tipo de privilegio. Tienen siempre alguna ventaja y por ello se reconocen en el odio a la izquierda porque siempre les asusta, porque creen que les van a quitar sus privilegios, sean de género, de clase, de raza, del tipo que sea. Su principal privilegio está en su construcción de la nación, que ellos quieren definir, y son ellos también quienes definen quién es el pueblo y quién no, quién es patriota y quién no, y le dicen al pueblo cómo debe comportarse. Por eso el fascismo venezolano odia a Chávez, porque les quitó el monopolio de la patria. Fue más patriota que ellos y encima le entregó la patria al pueblo al tiempo que le empoderaba. Un pueblo que decide encima salir a la calle a defender, por ejemplo, el voto. El fascismo no soporta que lo que cree que son sus símbolos estén ocupados por los que ve como sus empleados, como a quienes siempre les han pagado el sueldo están en los lugares de mando. Odian que estén los que ven como inferiores en los parlamentos, que estén en el Palacio de la Moncloa en Madrid, en el Palacio de Miraflores, en Caracas, en la Casa Rosada en Buenos Aires, en Planalto en Brasilia, en Casa de Nariño en Bogotá o en el Palacio de la Moneda en Santiago. O que estén en sus teatros, en sus clubes, en sus restaurantes, en sus universidades. Es intolerable. Se reconocen también en el derecho a inventarse la tradición y los enemigos de su tradición, que son especialmente enemigos interiores, a los que hay que exterminar como a la mala hierba. Y como el fascismo está lleno de contradicciones intelectuales, suelen taparlo con la acción, y por eso buscan héroes, casi siempre inventados y siempre irracionales, que justifican la violencia. El aire de familia del fascismo siempre es autoritario, no le gusta el diálogo, es excluyente. Es decir, siempre necesita chivos expiatorios sobre los que descargar su odio. Procura justificar su poder con el supuesto orden natural de las cosas, con un pasado donde, aunque fuera mentira, imagina la patria en su máximo esplendor con las diferencias de género, de clase y de raza. Tienen una idea de familia patriarcal y jerárquica, donde ni la mujer ni los hijos tienen derechos.
tienen una idea de la propiedad igualmente vertical, de manera que quien tiene mucho tiene igualmente algún tipo de derecho natural a ser rico y a que nadie le ponga límites. Y defienden lo que llaman el orden, esto es, una situación donde nadie tiene derecho a cuestionar el statu quo, el orden existente. ¿Por qué? Pues porque cuestionar el statu quo amenaza sus privilegios. Para este autoritarismo, los que quieren cambiar las cosas en nombre de algún tipo de igualdad son subversivos. Una de las preguntas más importantes del fascismo es su relación con el capitalismo. La quizá frase más famosa de Horkheimer, un filósofo alemán de la Escuela de Frankfurt, dice que quien no quiera hablar de capitalismo debe callar también sobre el fascismo. Es decir, que uno no se podía entender sin el otro. Es verdad que a veces manda más la política que la economía, pero tarde o temprano, economía y política tienen que ir de la mano. No hay fascismo sin descontento social, y el descontento social suele tener que ver con alguna forma de crisis económica. Por eso han intentado con las sanciones y el bloqueo a Venezuela que creciera el descontento contra el gobierno y se justificara así un golpe de Estado, un clásico. En Europa la crisis del año 29, la del 73 o la de 2008 hizo que las mayorías se enfadaran con los poderosos. El poder entonces se asustó y apoyó las salidas autoritarias. El fascismo siempre es un intento de resolver una crisis del capitalismo. Como ahora el capitalismo es global, pues las respuestas del fascismo son igualmente globales. La crisis del capitalismo en Estados Unidos se solventa en parte robando el petróleo a Venezuela. En el triunfo de Mussolini, en los años 20 estuvieron los grandes terratenientes que les contrataron, y también el rey Víctor Manuel, que apoyó a los fascistas. Igual que en 1933 Hitler no hubiera sido nombrado canciller sin el apoyo de los grandes capitales y banqueros convencidos por von Papen para que apoyaran a los nazis. En España Franco no hubiera ganado la guerra sin el apoyo de Hitler y de Mussolini, y tampoco sin el apoyo de banqueros como Juan March, y tampoco sin los grandes empresarios catalanes ni los terratenientes andaluces. En los años 70, Pinochet y Videla, como los militares brasileños que destituyeron una década antes a Goulart, tenían el apoyo del capital frente a la izquierda. El fascismo, cuando se hace con el Estado, puede generar cortocircuitos con el capitalismo e incluso puede haber fricciones entre el capitalismo nacional y el internacional. Pero cuidado, si los grandes capitales no sostienen al fascismo, el fascismo no funciona. La realidad es compleja, pero no oscura. Los fascistas o los protofascistas van a buscar siempre a los grandes capitales, y los grandes capitales, si no encuentran nada mejor, van a buscar a los fascistas. Y van a intentar siempre, en las tareas de represión y caos, reclutar a gente de los sectores marginales de la sociedad. Otro clásico. En Venezuela, María Corina Machado no puede buscar a los capitales venezolanos. ¿Por qué? Pues porque están ganando dinero produciendo en el país. Por eso necesita a los capitales internacionales, que son los que se comportan hacia adentro, respetando más o menos la formalidad democrática, pero hacia afuera son directamente fascistas. Y por eso María Corina Machado tiene todo ese apoyo de los medios internacionales, porque para solventar sus problemas internos necesitan robarle el petróleo a Venezuela. La crisis del neoliberalismo les autoriza otra vez a quitarse las caretas. Por eso no retransmitieron la guerra de Irak, en cambio sí lo hacen con el genocidio palestino. El fascismo israelí ha convertido a Gaza en un horno crematorio. El fascismo norteamericano dispara contra los negros, mete en campos de concentración a los latinos y autoriza a Netanyahu a asesinar palestinos. El fascismo europeo ya dice que le sobra la democracia parlamentaria. Dicta sanciones, como en los años 30 declaraba la guerra. Persigue a los inmigrantes, vigila las comunicaciones de los disidentes y empieza a detener a los que no piensan como el establishment. La división de poderes está en alto riesgo de peligro en Europa, y Estados Unidos ocurre otro tanto. Y ejemplos alternativos como el de Venezuela o el de México con López Obrador, o seguramente va a ocurrir lo mismo con Claudia Sheinbaum, les sobra. Igual que les sobró en su día Syriza en Grecia o Podemos en España. El fascismo, el prefascismo, el posfascismo, cuando juega la democracia lo hace siempre con las cartas marcadas. La historia enseña, pero nos decía Gramsci, no tiene alumnos. O aprendemos historia, o como decía Santayana, estamos condenados a repetir otra vez esa historia.